Padre Manuel, pero ¿de verdad otra vez vamos a hablar de Fátima? Si ya hemos hablado de este tema como 100 veces. Pero hermano Sebastián, pero si este es un tema inagotable, siempre hay detalles nuevos que dar. Yo tengo unos bien interesantes sobre el milagro del sol que nadie conoce. En el programa del día de hoy te contamos con detalles inéditos el milagro del sol. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan en el canal de los Heraldos del Evangelio de El Salvador y en el canal de los Heraldos del Evangelio de España, sean bienvenidos a un episodio más de este podcast Salve María, vuelo de águila. Hoy en un programa muy especial, un programa que Nuestra Señora de Fátima pues ha hecho todo lo posible, todas las gestiones para que nos encontremos aquí en España haciendo este programa, y nada más y nada menos que con un invitado súper especial, que es el Padre Manuel Rodríguez, que se encuentra también de visita aquí en España. Salve María, Padre Manuel, bienvenido. Salve María, Padre hermano Sebastián. Esto realmente es un milagro porque esta mañana llegando de madrugada aquí y pensar que me iba a invitar a poder participar en este podcast, pues ha sido algo realmente inesperado. Inesperado. Yo nunca pensé que fuera a decirle a usted bienvenido estando aquí en España. O sea, yo tampoco vivo acá, pero bueno, la circunstancia, la providencia nos ha unido aquí. Sí, y es la Virgen que hace todo. Sí. Y desde que sea para hacer bien a los demás, a la gente que sigue pues todo el apostolado de los heraldos, claro. Cualquier esfuerzo es poco, Padre, ¿no? Sí, porque yo vengo para el encuentro con los consagrados, las misas que vamos a tener. Así es. En Madrid, en Zaragoza y en Valencia. Ya les daremos más información para que anoten. Pero Padre, mire, hemos llegado ya a 108 años de las apariciones de la Virgen en Fátima, especialmente esta última aparición de la Virgen, 13 de octubre, en la que Nuestra Señora hizo ese milagro que había sido pedido por los propios pastorcitos. ¿Para qué? Para que la gente creyese. Sí. Como que para que fuese ese sello de autenticidad de que las apariciones de Nuestra Señora y el mensaje de Nuestra Señora creyésemos de que fuera algo auténtico, que era algo real, que no era mentira, que no era ilusión, que los niños estaban diciendo tonterías, ¿no? Es para reflexionar realmente sobre ese detalle, porque no existe, o sea, un acontecimiento de tal magnitud, un milagro, que sea anunciado con fecha, o sea, tal día y la hora. Claro. Dice, tal día, a tal hora va a acontecer este milagro, ¿no? Va a haber un milagro que todo el mundo va a poder ver para que crea. Es algo nunca visto, o sea, porque normalmente las profecías o las avisos, bueno, siempre queda una fecha indeterminada que no se sabe exactamente. Claro. Pero en este caso no, era un milagro avisado con antelación, o sea, como por la gravedad del contenido. Nuestra Señora como que quiebra esa regla que a lo largo de toda la historia de la salvación, desde el Antiguo Testamento, pues, no se daban unas fechas concretas, así, cuando había profecías. Pero en este caso sí. Es algo realmente para pensar como el empeño que la Virgen tenía que la gente creyera en el mensaje, y que era la última oportunidad, la gran solución para los problemas del mundo, pero que, por favor, escúcheme, voy a hacer un milagro para que crean, no sé, ¿qué más quieren? Claro, o sea, ¿no? Claro. Y Padre, podríamos decir lo siguiente, mucha gente dirá, no, ya otra vez van a hablar de Fátima, pero bueno, han pasado 108 años, la humanidad ha sido oídos sordos a ese mensaje de Fátima, a ese llamado. Y podríamos preguntarle a la gente que nos ve, ¿usted ya cumple lo que pidió la Virgen en Fátima? Claro. ¿Usted ya reza el rosario? ¿Usted ya está en un proceso de conversión? Y reza el rosario todos los días. Exacto. O sea, no es de vez en cuando y tal. No, la Virgen pidió todos los días. Usted ya se ha convertido. Usted ya se confiesa con regularidad, por lo menos una vez al mes, como pidió la Virgen también, en reparación a su Inmaculado Corazón. Usted conoce qué es lo que significan los primeros sábados. Usted ya los practica. O sea, hay una serie el contenido del mensaje de Fátima es tan rico y que realmente nunca vamos a terminar de ponerlo en práctica. Claro. Sí, ya hicimos la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María como ella pidió. Todo eso son cosas que
que levantan cada vez más la actualidad del Claro mensaje. que sí. Sí. Y padre, como comentábamos, era ese sello de autenticidad que quiso dar Nuestra Señora para, como usted bien nos recordaba, esa gravedad de ese mensaje. Entonces, solo como para darle una pincelada, recordar la existencia del infierno, que la Virgen quiso mostrar a los niños el infierno y que era el lugar que le esperaba a las personas que fuesen impenitentes y que no escuchasen la advertencia y el llamado de conversión de Nuestra Señora, ¿no? Sí. Después la profecía de que acabaría la guerra, pero que vendría una guerra peor y, bueno. Si no se convertían, si no hacían caso, si no se convertían, imagina. O sea, ¿qué más puede hacer la Virgen, claro, para evitar? Y al día de hoy, padre, hay una guerra que casi que nos está tocando las puertas del mundo otra vez. ¿Y será acaso que la humanidad no escuchó el mensaje y la Virgen nuevamente diciendo? Bueno, pues ahí está el tema que me comentaba principal de este podcast, que es el milagro del sol. Así es. Porque, o sea, después de una prueba tan patente como esa que ni el más ateo podía negarla, entonces, ¿cómo es posible que alguien ponga en duda que lo que está pasando en el mundo no tiene relación con lo que la Virgen habló? Así es. O sea, ese sello de autenticidad es porque es una especie de voz notarial así desde el cielo a través de la Virgen María diciendo, va a ocurrir esto. Dice, si ustedes no cambian. Y estamos viéndolo, estamos viviéndolo también. Y para cerrar esto del mensaje, la tercera parte, que es como, podríamos decirlo, los mártires del siglo XX, esa visión que tienen los pastorcitos de un papa que es martirizado, un montón de mártires, el ángel pidiendo la conversión del mundo, pidiendo penitencia antes de lanzar un castigo sobre la humanidad, y que la Virgen con su luz pues detiene como que a ese ángel que quiere ya infringir ese castigo merecido, ¿no? Sí, una espada de fuego. El ángel lleva una espada de fuego en la mano izquierda y iba a lanzarla sobre la tierra cuando la Virgen hizo que una luz que salía también de sus manos parara la espada del ángel. Impresionante, sí. Y el ángel gritó 3 veces, penitencia, penitencia, penitencia. Son las únicas palabras de la tercera parte del secreto que han sido publicadas y la gente hace penitencia, hacemos penitencia a la altura de los problemas del mundo, de todo lo que la Virgen pidió. O sea, ¿dónde está la penitencia? Claro. O sea, hoy en día la gente nos hemos vuelto lo más comodones del mundo. Y dice, cuando la vida de los niños nos encanta cuando hacían penitencias, ¿no? Pero ¿y nosotros? ¿De qué somos capaces de privarnos para poder ofrecer realmente a la Virgen como un sacrificio? Algo que cuesta, pero por amor lo hacemos. Es que la gente se ha olvidado de la penitencia completamente. Ni cumple sus deberes porque cuestan esfuerzo. Entonces, ya hacer algo más por un acto de virtud. Imagínese. ¿No? Así que, padre, bueno, que este programa sirva como un taladro en la conciencia y un llamado a hacer un análisis, un examen de conciencia. ¿Cómo estoy yo delante del mensaje de Fátima, de los pedidos de la Virgen? Y bueno, y conociendo los detalles que vamos a narrar aquí de ese milagro del sol, pues que no seamos nosotros como quizá algunos que vieron ese milagro y mismo así viendo ese milagro no creyeron y no se convirtieron. Tal cual. Así que bueno, padre, si le parece, tenemos aquí un texto muy interesante que usted ha preparado, ha compilado, recopilado. Sí, de los historiadores así más reputados de Fátima, que tuvieron la oportunidad de hablar con personas que fueron testigos directos y recopilaron todos esos datos y nos han dejado unas obras magníficas con muchísima información y que es muy interesante para muchas personas que no tienen tiempo de leer todos esos libros. Entonces, pues sí, con muchísimo gusto vamos a comentarlo. Entonces, si le parece, vamos narrando quizá un poco el día de la aparición, qué fue lo que ocurrió. Sí, ya los días anteriores a la aparición son muy interesantes porque muestran el clima que había alrededor de los niños, porque nosotros, claro, leemos el relato de la aparición, ellos como que estaban tranquilos, llegaban allí, la Virgen se aparecía, entonces todo es maravilloso, ¿no? Y pasaron unas pruebas terribles, pero de una verdadera presión psicológica,
incluso física también, que fueron secuestrados en agosto, para que ellos no pudieran estar en la cobadiría. Y en concreto, esta última aparición, como había sido anunciado el milagro con algunos meses de antecedencia y especialmente reafirmado en septiembre, entonces había corrido y había llegado en aquella época que las comunicaciones y las noticias no corrían tan rápido como hoy en día, había llegado ya después de un mes al último rincón de toda Portugal, sobre todo, y de muchísimos lugares de Europa, que incluso en los periódicos se hacían eco de la noticia. Entonces la expectación era enorme, tanto de los devotos sinceros como de la gente que ya estaba predispuesta contra la veracidad de las apariciones y ya se estaban mofando, burlándose y tal. Y días antes ya empezaron a atacar a los niños y anunciaron en los periódicos incluso diciendo: este día se va a descubrir por fin toda esa patraña, esa mentira que la Iglesia, a través de esos pobres niños manipulados y tal, está montando ahí en Fátima. Entonces, imagínese la presión de la cosa. Tremendo, tremendo. Entonces cuenta Sor Lucía y también los parientes de ella que fueron entrevistados por el padre de Marchi, por ejemplo. Dice que los propios vecinos ya estaban tan nerviosos y tal que les decían a ellos, a la mamá de María Rosa, la propia señora María Rosa, le decían: no, llevaros a los niños, dice, y que desaparezcan, dice, para que no los pueda encontrar nadie, porque nos van a linchar. Nos van a linchar cuando se vea que todo era mentira, que no iba a haber gran milagro y tal, ¿no? Y entonces la señora María Rosa, que era que, en fin, tenía ese problema de que no podía creer lo que su hija estaba diciendo, y incluso le llegó a pegar, así, diciéndole que era una mentirosa, que tenía que reconocerlo. Entonces ella estaba en un estado de excitación, que se despertaba por la noche en medio de pesadillas. Y entonces se acercaba a la cama de Lucía llorando y le decía: Lucía, vamos a morir todos. Ese día nos van a matar si no hay milagro y tal. Y Lucía, tranquila, le decía: pero mamá, dice, es seguro, la Virgen va a hacer el milagro, si ella viene siempre. Entonces eso acababa desarmando a la pobre. Incluso el último día por la mañana, antes de ir a la cobadiría, le dijo: vamos a confesarnos. No, exactamente, fue el día antes. Vamos a confesarnos, porque si morimos, dice, por lo menos estamos confesados, ¿no? Entonces, era un clima muy tenso, muy tenso. Todos recibían muchas presiones. Y por ejemplo, la hermana mayor también de Lucía, María de los Ángeles, se acercó a los tres niños a solas, con los tres, así, y les dijo: mirad, dice, mirad, yo comprendo que ahora no os atrevéis a decir que es mentira todo, pero decírmelo a mí. Dice, me lo dices como en secreto para mí, y yo hablo con el cura, y el cura habla después en el sermón. Yo arreglo todo. Yo arreglo todo, y a vosotros no os va a pasar nada, aunque digáis que es mentira. Claro. Y dice, y así nos libramos ya de todo lo que va a pasar el día 13. Qué tremendo, ¿eh? No, y lo dijo con tanta insistencia que Jacinta, la pequeñita, ¿no? Imagínense una niña de 7 años, ¿no? Sufriendo constantemente esos ataques de todos. La gente, al verla, ya le increpaba por la calle. Bueno. Entonces Jacinta, con la vocecita de ella, le dice: bueno, si quieres, yo digo eso, pero es que la Virgen se apareció de verdad. Sí. O sea, diciendo, pero no puedo mentir. Claro, o sea, aunque tú me digas, yo no puedo mentir. Bueno. Y en la casa de Francisco y Jacinta también, el clima, también pasaban cosas terribles, ¿no? A veces hubo unos días antes, que apareció un sacerdote, ahora no recuerdo el nombre de él, que era vicario de un pueblo cerca, y venía con un hombre que lo llevó, y él venía pero muy indignado contra los niños. Y fue a hablar con Francisco y Jacinta, fue a la casa de ellos. Entonces le dijo a los papás que eran unos irresponsables, porque el tío Marto, o sea, el papá de ellos, desde el principio los creyó.
Sí. Es porque él, en la rectitud de alma de él y conociendo bien a sus hijos, sabía que no iban a mentir una cosa así. Y después de 6 meses insistiendo que era verdad y tal, él decía, pues claro que es verdad. A diferencia de la madre de Lucía, que ella nunca creyó. Sí, exactamente. No, Lucía, mismo después del milagro, ella nunca creyó. Increíble. Increíble, sí. Pero ¿cómo podía llegar a eso? No, bueno. Pero bueno, perdón, padre. Entonces llegó el padre, el sacerdote, a hablar con los niños. Sí, y porque Lucía no estaba. Estaba porque había ido, no me acuerdo ahora bien. O sea, estaba Jacinta, creo, y Francisco y Lucía habían ido a hacer un encargo a una aldea cerca y estaban trayendo un burrito con cal, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, y ellos, cuando estaban llegando, ya el sacerdote sale y ya por el camino ya les empieza a increpar y decirles que son unos mentirosos, que tienen que decir la verdad, que están dejando a la iglesia en una situación pésima. Tal. Y ahí el tío Marto le dice, pero hija, pero que les trata a usted así de mentiroso y así usted no sabe. Y el tío Marto los defendió a los niños. Pero eran... Incluso eso de sacerdote los dejaba a los niños a veces muy tristes. Claro. Sobre todo tristes. De ver la incredulidad, cómo era posible que no creyeran. Pero ellos decían, no podemos obligarlos a que crean, pero por lo menos no nos ataquen así, no nos maltraten. Claro. Y así que llegó el día 13. ¿En qué circunstancias, Dios mío? Todo parecía desmentir aquella expectativa del gran milagro, ¿no? Días lluviosos, fríos, porque aquí en Europa pues ya es bien avanzado ya el otoño. Entonces... era un ambiente muy, muy deprimente, claro, así, y cantidad, miles de personas caminando por los caminos de todo Portugal. Carros atascados, me imagino, en el lodazal. Claro, sí. La gente, pues muchas mujeres por devoción, haciendo penitencia, iban descalzas en medio del barro. Y los hombres iban con botas porque tenían pues, que hacer por si había alguna cosa. Y se resbalaban en el barro, caían en el barro, la gente empapada. Sí. Pero no dejaba de llover. A veces era llovizna fina, así que pero calaba hasta los huesos. Sí. Y otras veces, como en el momento, hacia las 10 de la mañana del día 13 mismo, ahí que arreció más la tormenta. Eran rajadas de viento con lluvia, esas que caen así. Y entonces la gente estaba... Era... ¿Qué milagro va a haber aquí? O sea, ¿cómo se va a aparecer la Virgen? Entonces, ningún día había pasado eso. Era una especie de prueba de fe, pero las personas con una fe, en su inmensísima mayoría, cantando, sin parar de rezar. Ya la noche anterior ya eran miles que estaban ahí abarrotando toda la coballería. Y seguían llegando, ¿no? Se calculan que fueron 70.000 personas. Sí, unos dicen hasta 70.000 personas y después hay algún profesor que era profesor en la Universidad de Coimbra que él calculó más, él calculó hasta 100.000 personas, porque es que se derramaban por todos los pueblos de alrededor, claro. Así, no era solamente en el propio lugar, porque mucha gente no consiguió ni llegar. Claro. Los propios niños casi no consiguen llegar cuando salen de casa. No, para llegar hasta ahí, es como 1,5 kilómetros, ¿no? Que va desde Ajustrel hasta Coballería. Entonces, era tanto así que ellos todos lloraban, los niños. Porque no les dejaban pasar. Porque es una escena durísima de ver, ¿no? Sí, la gente, señoras así, que venían bien arregladas, claro. Gente que venía de la ciudad, gente de Alcurnia o gente importante, se arrodillaban en el barro para pedirle a los niños al pasar, por favor, que intercedieran por ellos y tal. Incluso una señora de estas distinguidas le dio unos vestiditos para la ocasión. Sí. Llegó una señora que era una condesa de no me acuerdo. No sé si interesa el nombre o eso, pero están todos por aquí, sí. Pero era gente, o sea, que ya conocían ya a los niños y tal. Sí. Y querían mucho. Entonces, esta señora les trajo 2 vestiditos, uno azul para Lucía y uno blanco para Jacinta, y unas coronas de flores. Esa fotografía que aparecen ellos con una señora, debe ser alguna de ellas que está detrás de ellos, en el altarcito
o sea, una especie de palos que colocaron para poner unas lámparas al lado de la encina, que ya no quedaba en ese momento más que el tronco. Claro, La reliquia. Gente había ido llevándose las hojitas donde la Virgen había puesto sus pies. Entonces, bueno, aquello... entonces llegan ahí con los vestiditos, pero no imaginemos... Empapados, están todos empapados, pero no... Hasta el milagro, hasta que ocurre el milagro. Ya adelantamos algo, pero... Sí. Bueno, pero padre, entonces listo. Digamos que, porque si no el tiempo se nos va a ir y esto podríamos pasarnos horas aquí conversando lo que pasó. Estamos llegando ¿no? Estamos con los niños. A la coheria. Sí. Y la gente se está arrodillando así a los lados mientras ellos pasan. Llega un momento en que se traba todo y recuerdo que un señor la levantó a Jacinta en sus hombros chiquita, y se abrió paso a la fuerza y la puso ahí al lado de la encina. Y había un personaje ahí también medio misterioso que estaba rezando su breviario. Sí, María de Capeliña, que era de las primeras fervorosas creyentes de Fátima, que era una vecina que vivía ahí con su hijito, que era un poquito especial, y ella era muy devota y tal. Entonces ella fue la llaman da Capeliña porque ella era la que limpiaba, arreglaba el lugar al lado de la encina. Ya desde el principio quitaba las piedras y todo para dejarlo un poquito más limpio. Y después fue la gran promotora la que recogió y guardaba en su casa los donativos que la gente dejaba y que la Virgen dijo que eran para hacer una capellita y unas andas, dos andas. Entonces, María de Capeliña dice que había, desde la noche anterior, ya había llegado un sacerdote que se había quedado al lado de la encina porque quería estar en primer lugar. Claro, al ser un sacerdote, pues la gente le había dejado el lugar y tal, y estaba con su paraguas y tal, y estoicamente aguantando ahí toda la noche, todo eso. Pero él no venía creyendo a las apariciones, al contrario, él llegaba para desmitificar aquello y entonces cuando llega Lucía, que él le empieza a decir, ¿no? Bueno, entonces, tú que has inventado todo esto y tal cual, dígale a toda esta gente que se vaya, todo esto es mentira. Y dice, pero señor, yo no obligo a nadie a venir, además esto es mi tierra, es la tierra de mi papá, claro. Es la gente, ustedes son los que se han metido aquí sin permiso, digamos, ¿no? Y era un sacerdote, entonces él ¿y a qué hora viene la Virgen? No, al mediodía. Es que solía venir al mediodía. Y ahí el sacerdote mira el reloj y dice, ya pasó el mediodía, había pasado un minuto del mediodía. Y entonces empieza, eres una mentirosa. La Virgen no es una mentirosa. Entonces tú eres la mentirosa. Y él empezó a empujarla a Lucía. Sí. La empezó a empujar, a sacarla de ahí. Y ahí fue que intervienen. Claro, y Lucía empieza a llorar. Empieza a llorar y dice, pero, por favor, yo no me voy a ir. Váyase usted. El que quiera irse, que se vaya. Yo no obligo a nadie a estar acá. Qué bárbaro, ¿no? Y fue en ese momento que ahí Lucía, y todo esto lloviendo, ¿no? Lucía le dice a Jacinta, dice, ya viene la Virgen. Dice, prepárate, ya viene la Virgen. Ya vio la luz que empezaba a llegar, ¿no? Está la narración, padre. No sé si quiere que vayamos leyendo. Sí, la página número 50, creo que era. Ah, sí, perdón, entonces esta última. Salió acá. Exactamente. Entonces, sí que yo voy leyendo, padre, y cuando usted quiera comentar algo, pues me interrumpe, así como yo lo hago siempre. Mire, dice, silencio, silencio, que ya viene Nuestra Señora, gritó Lucía al ver el relámpago. Nuestra Señora vino y puso sus níveos pies sobre las lindas guirnaldas de flores y las cintas con que la señora da Capeliña había adornado el árbol. Los rostros de los tres niños tomaban una expresión sobrenatural. Las facciones se les tornaban más delicadas, el colorido de las mejillas más fino, el mirar concentrado en la señora. Es muy similar todo esto, lo que pasaba en Lourdes también. Entonces, es un estado de éxtasis. Ellos pierden el sentido de lo que pasa a su alrededor. Así es. Y es solo atención. Mira lo que dice aquí. No oían a la madre de Lucía, que le advirtió, mira bien, hija, mira, que no te engañes. O sea, ella insistiendo de que... La había conseguido llegar. Fue el día que la acompañó. Dice que ella la acompañó porque ella estaba convencida de que era el último día que iba a ver a su hija, porque la iban a matar. Sí, y porque que iba a morir con ella. Ajá, así es. Por lo menos tenía buen corazón, ¿no? Sí. Pero pobrecita, no.
Entonces aquí dice, Lucía entra en comunicación directa con la Reina del Cielo. ¿Qué es lo que me quiere? O sea, sí, no, ella la hablaba, pregunta que le hacía siempre, ¿no? Sí, y era una manera de hablar súper respetuosa, pero típica de campesinos Claro. de interior de Portugal. Y aquí responde Nuestra Señora, quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor, que soy Nuestra Señora del Rosario, que continuéis rezando el rosario todos los días. Es interesante porque el sacerdote ya después de la primera aparición le había pedido a Lucía que le dijera que quién era la señora. Porque Lucía nunca dijo que era la Virgen. Decía que era una señora. Dice, y entonces le dice, no, pero te tiene que decir el nombre. Dice, y entonces cuando se lo pidió a la Virgen le dijo, el último día te lo diré. Porque en el nombre viene como la esencia del mensaje. Claro. De lo más importante que la Virgen quería dejar más marcado, ¿no? Y por Nuestra Señora del Rosario. Así es. Que continúe rezando el rosario todos los días. La guerra va a terminar y los soldados volverán pronto a sus casas, ¿no? Recordemos Primera Guerra Mundial. Y fíjese que es una cosa curiosa, que los habitantes del lugar, de toda esa zona de Fátima, todo el mundo rezaba el rosario. En todas las casas, al anochecer, cuando las personas se retiraban ya alrededor de la lumbre para cenar y eso, en las casas se rezaba el rosario, porque esa era la zona, por una tradición ya muy antigua de Portugal, desde siempre todas las familias rezaban el rosario, porque Portugal se salvó gracias al rosario. Claro. Y a 20 kilómetros de Fátima o menos está el monasterio de Batalla, recordando esa batalla en la cual Portugal se defendió de la invasión castellana y en el cual el rey había pedido a todo el reino que rezaran el rosario. Qué interesante. Desde el siglo XV. Entonces, ¿qué pasa? La Virgen está hablando de que recen el rosario todos los días, sobre todo para nosotros. Para nuestros días. Para nuestros días. Ella ve mucha gente que, no, el rosario, ¿para qué? Es terrible cómo el demonio ataca especialmente contra el rosario. Pero bueno, es incomprensible que un consagrado no reza el rosario, padre. No puede ser. No puede ser. Los consagrados todos tenemos que rezar el rosario. Tenemos esa responsabilidad delante de la Virgen. O sea, ella nos ha dado esa gracia tan grande de estar consagrados y ya nos protege de tal manera. ¿Cómo no rezar el rosario? Es nuestra obligación, lo mínimo, lo básico, agradecer a nuestra Madre Santísima. Bueno, dice aquí la hermana Lucía. Tengo muchas peticiones para usted. Sanar unas personas enfermas y convertir a unos pecadores. Responde Nuestra Señora. Algunas sí, otras no. Es preciso que se enmienden, que pidan perdón de sus pecados. Y tomando un aspecto muy triste, continuó. Que no ofendan más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Impresionante. Es que la esencia del mensaje es esto. Esa angustia de madre de la Virgen queriendo salvar a sus hijos todavía del castigo. Parece hay un aspecto muy bonito que cuando uno lee las apariciones y después ve el pedido hecho por el niño Jesús para los primeros sábados de mes, porque fue el niño Jesús el que pidió la reparación a los pecados que se cometen contra el Inmaculado Corazón de María. Entonces, es Nuestra Señora pidiendo que no ofendan más a su hijo, y es el hijo pidiendo que por favor no ofendan a su madre. Es muy bonito esa... Es súper lindo, es muy bonito, muy bonito. Esa relación de los dos así, defendiéndose el uno al otro, ¿no? Sí, claro. Bueno, y dice aquí, padre, ¿por qué Nuestra Señora dice que a unos sí va a sanar y a otros no? ¿Será que las enfermedades para algunas personas son convenientes o no? Claro, porque cada uno tenemos como que una misión que cumplir aquí en la Tierra. Y uno piensa a veces que los más importantes son los que aparecen en los libros de historia, ¿no? Que si el presidente no sé qué, que si el general no sé cuántos, que si... No. Y esto delante de Dios, pues sí, tiene su papel, pero no es lo más importante. A veces son almas que son capaces de sufrir una enfermedad con tal paciencia y con tal amor como nuestro Señor cargó todos sus dolores, que ellos cambian el rumbo de la historia y acaban salvando incluso a naciones enteras, ¿no? Que se pueden convertir, recibir una gracia porque hay un alma que se está sacrificando por
los otros, por los pecadores. Claro. Y entonces el valor del sufrimiento, de la enfermedad, visto desde la eternidad, es muy diferente de como lo vemos nosotros, Claro. que muchas veces lo consideramos algo malo. Un castigo, una castigo maldición. Incluso. Y al revés, puede ser una gran bendición para esa alma, para que en concreto va a recibir las gracias para poder llevar la cruz de la enfermedad con esa fuerza. Pero que tiene un valor es fabuloso, es un misterio, porque la providencia quiso unir el sufrimiento a la conversión. Así es. Y a la enmienda de los pecadores. Y aquí, bueno, continúa la hermana Lucía. No quiere nada más de mí, dice Nuestra Señora. No quiero nada más. Y ahí dice Lucía, yo tampoco quiero nada más. Si nos tocase a nosotros, sí, tendríamos una lista de cosas, ¿no? Claro. Pero ella se daba cuenta en el sentido común de ella que ya estaba completo. El ciclo de las apariciones, el mensaje, ya había quedado más que claro. Incluso para la mentalidad de 3 niños, que muchas cosas no entendían, no sabían quién era Rusia, eso sí, lo iban a saber después. Claro. Pero fíjense, que sean capaces de entenderlo 3 niños y que todos nosotros no seamos capaces de ponerlo en práctica, algo tan sencillo. ¿No? Así es. Bueno, padre, en este momento, narra aquí, no voy a leerlo así textual, que Nuestra Señora se empezó a alejar y que Lucía volvió a gritar, allá va, allá va, allá va. Claro. Y ahí en ese momento es que comienzan a darse los fenómenos en el cielo, las diferentes apariciones que hubo y el famoso milagro del sol. Pero padre, para no interrumpir esta parte, vamos a hacer ahorita una pequeña pausa, ¿no? De acuerdo. Por favor, no se despeguen porque viene la parte más suculenta, más importante y... El milagro. El milagro en sí, ¿no? El milagro que además no es solo del sol. Así es. Entonces, miren con mucha atención el siguiente consejo que les va a dar el Padre Manuel y ya regresamos con la segunda parte de nuestro programa. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa, nuestro podcast especial, hablando sobre el milagro del sol, aquel fenómeno maravilloso que Nuestra Señora quiso regalar a la humanidad para que creyéramos en sus apariciones y en su mensaje. Y estamos aquí con el Padre Manuel, en la parte en que, bueno, la Santísima Virgen ya se empieza a alejar hacia el cielo. Lucía empieza a gritar, allá va la Virgen. Sí. Y aquí continúa la narración. Si usted me permite, Padre. Claro, porque fíjese que hasta ese momento seguía lloviendo. Sí, exactamente. Entonces, cuenta acá la narración, digamos. Sí, es importante leerlo porque a veces vienen detalles que se nos olvidan. El eco del grito de Lucía volvió en un voceo inmenso de maravilla y pasmo de parte de la muchedumbre. Fue en este preciso momento que las nubes rápidamente se dispersaron y el cielo se aclaró. Bueno, eso ya sería un milagro. Sí. O sea, porque varios días lloviendo y justo en el horario que había hecho que iba a venir la Virgen y tal, ya se abren las nubes. Bueno, ya sería un milagro, ¿no? Bueno, pero no, es que eso no es nada. Dejaría pasmo a cualquier pronosticador del clima actual, ¿no? Sí, exactamente. El sol estaba pálido como la luna. A la izquierda del sol, San José apareció con el niño Jesús en su brazo izquierdo. San José salía de entre nubes luminosas, dejando ver apenas su busto, y junto con el niño Jesús dibujaron por 3 veces la señal de la cruz, bendiciendo al mundo. Usted vea que es de una grandeza cósmica, o sea, porque es así, al lado del sol, o sea, el sol palidece al lado de San José, que está en medio de rayos luminosos extraordinarios, como un sol, llevando al niño Jesús en brazos. Es una cosa para ver la grandeza de lo que es el cielo. El cielo físico no es ni una pálida idea de la gloria de los santos en el cielo, sobre todo del Señor, de la Virgen. Padre, 3 bendiciones sobre el mundo de San José y del niño. ¿Quién puede saberlo? Pero evidente que es señal de bondad, de perdón, de querer ayudar, fortalecer la fe. Es una tal
no sé cómo decirlo. Dadivosidad. Sí, y San José, que es el Claro. padre del niño Jesús, cuidó de la Virgen y al niño. Y ahora cuida de la iglesia. Claro. O sea, es que tenemos que confiar en él, ¿no? Sí, confiar e invocarlo mucho más también. Mucho más de lo que pensamos, ¿no? Que como la Virgen y San José están tan unidos en su vida, ¿cómo nosotros podemos separar en nuestra devoción? No es imposible. Continúa la narración aquí. Mientras San José lo hacía, la bendición, Nuestra Señora estaba en todo su resplandor a la derecha del sol, vestida en azul y blanco como Nuestra Señora del Rosario. Es la Sagrada Familia que aparece, ¿no? Es impresionante eso. Usted no sabría qué mirar, ¿no? Porque San José por un lado, el niño Jesús, la Virgen por otro, el sol. O sea, es una cosa grandiosa. Férica. Parece que ella comentó después que esta primera visión se refería a los misterios gozosos del Rosario. Sí. Mientras tanto, Francisco y Jacinta estaban bañados en los colores y señales maravillosos del sol, y Lucía tuvo el privilegio de ver a nuestro Señor vestido de rojo como el Divino Redentor bendiciendo al mundo, como Nuestra Señora había vaticinado. Al igual que San José, era visible apenas su busto. A su lado estaba su Madre Santísima con las características de Nuestra Señora de los Dolores, vestida de rosa pero sin espadas en el pecho. Impresionante. Impresionante, ¿no? Los misterios dolorosos. Son tres grandes visiones, ¿no? Terminada esta visión, la Santísima Virgen se aparecía a Lucía otra vez en todo su resplandor etéreo, usando finalmente el simple manto de Nuestra Señora del Carmen. Pero qué impresionante eso, ¿no? Y ella dice que tiene relación, claro, con el escapulario de la Virgen del Carmen. O sea, como son devociones tan antiguas de la Virgen, todo tienen relación y todos son importantes. San José, el escapulario del Carmen y tal, para los tiempos que nos tocan vivir. Exactamente. Y esos misterios gloriosos, porque hay Nuestra Señora del Carmen, por ser Reina del Carmelo, la Reina del Universo, todo. Así es. Mientras los niños contemplaban extáticos a las celestiales visiones, se obraban en los cielos contundentes y pasmosos milagros ante los ojos de incontables millares de personas. O sea, estas visiones de los niños, de Nuestra Señora, de los misterios gloriosos, gozosos, dolorosos de San José, solo los niños lo veían. Solamente, sí. Lo que las personas veían era solo el avalo cósmico, como para darle el nombre técnico. Y ahí está la cosa. Los niños ya creían las apariciones. Ellos no necesitaban ninguna prueba física, digamos, palpable, tangible. Ellos tenían certeza total de que la Virgen aparecía, la veían. El milagro del sol es para que crean los otros. Así es. Los incrédulos, empezando de la mamá de Lucía hasta el periodista que venía del periódico ateo de Lisboa, venía a dar su crónica de la farsa de Fátima, ¿no? Que todo el mundo, nadie pudiera negar que había habido un milagro. Era un milagro aplastante, digamos. Sí, exacto. Bueno, lo que veía la gente, el sol había asumido un color extraordinario. Las palabras de los testigos oculares mejor describen estas señales estupendas. La gente, atestigua el tío Marto, miraba fijamente al sol sin que le dañara. Eso ya es un milagro también. Sí, claro, exactamente. Y que quede claro, porque creo que después hay un profesor de la universidad también de Coimbra, un científico, que él decía, a mí no me gusta esa descripción que hicieron los periódicos de que era como simplemente un disco de plata, así, no. Era otra cosa, era muy diferente. No era esa niebla que a veces cubre el sol y que permite verlo. Sí. Y dice, no había ninguna niebla. Y el sol aparecía como un disco, incluso con los bordes como si estuvieran biselados. Nacarado. Porque claro, iba cambiando de colores. Iba del amarillo, verde, azul, rojo. Y giró, primero giró 3 veces. ¿No? Sobre sí mismo, en el mismo lugar, ya soltando llamaradas de fuego alrededor. Un espectáculo. Parecía como si se oscureciese e iluminase sucesivamente. Lanzaba manojos de luz a un lado y al otro, y todo lo pintaba de distintos colores, los árboles y la gente, el suelo y el aire. Pero lo más notable era que el sol no dañaba la vista.
Un hombre como Tío Marto, que trabajaba con sus rebaños todos los días en los campos abiertos y cuidaba de su jardín bajo el sol ardiente de la sierra portuguesa, se maravillaba por ese hecho. Todos clavaban la vista en el astro rey tranquila y sosegadamente. Todo el mundo viendo el sol sin ningún daño ocular. Es en lo que se refiere a la vista, porque sosegadamente, Sí. o sea, vaya cada uno que empezó a entrar en pánico, ¿no? Sí. De improviso el sol se para y comienza a danzar y bailar. Y otra vez comienza a danzar y a bailar hasta que por fin pareció que se desprendía del cielo y venía encima de la gente. Fue un momento terrible. Ahí sí la gente ya siente que llegó el fin del mundo. Ajá. El fin del mundo, o sea, bueno, no sé si después debe haber algún relato así, ¿no? Pero la gente gritaba, rezaban el credo, milagro, gente que grita. Es interesante porque este padre de Marquí, él consiguió entrevistar a un montón de personas que vieron. Sí, no solo de ahí mismo, de Fátima, sino hasta 40 kilómetros de distancia, de pueblos lejanos, que no sabían lo que estaba pasando en Fátima, vieron exactamente lo mismo. Incluso hay un relato muy interesante, no sé, de uno que era un niño en la época de las apariciones, estaba en el colegio, ¿no? Y cuenta que incluso tenía una profesora que se burlaba de las cosas de Fátima y de la gente que pasaba por el pueblo camino a Fátima, ¿no? Y que cuando empezó el milagro, todo el mundo salió de la escuela, salió a la calle para ver el sol, ¿no? La gente que gritaba y tal. Ajá, sí, aquí está el milagro, la narración del niño. Pero aquí hay una cosa súper pintoresca, padre, vale. que la cuenta la María da Capeliña. Sí, cuenta el padre. Dice que cuando empezó a moverse el sol, la gente empezó a gritar aterrorizada: ¡ay, Jesús, que aquí morimos todos! ¡Que aquí morimos todos! Otros rogaban por su misericordia. Nuestra Señora nos salve, y rezaban el acto de contrición. Claro, importante saberse el acto de contrición. El acto de contrición pidió perdón los pecados. Y dice, y hubo hasta una señora que hizo confesión general y pública. No, y decía en altavoz, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice todo esto. Madre mía. O sea, un momento de arrepentimiento así. Claro, de sentir la seriedad del pecado y la ira de Dios, porque ahí está. Es una manifestación violenta, o sea, es una convulsión cósmica. Sí. Es el sol que sale de su lugar delante de miles de personas y empieza a danzar, empieza a caer en zigzag. Después, una sensación de que van a morir todos ahí abrazados. Claro. Es el pecado, realmente, dice Santo Tomás de Aquino, que si nosotros midiéramos bien la gravedad del pecado, era un pecado venial, sería suficiente para que toda la naturaleza se volviera contra nosotros y nos matara. Porque estamos rompiendo el orden del universo que Dios estableció de una manera maravillosa, extraordinaria, para nuestro bien. Sí. Y nosotros usamos mal de las criaturas para, en vez de darle gloria a Dios, ofenderlo. Claro. Entonces es algo tan grave el pecado que está representado en ese deslocamiento del sol, ¿no? Claro. Y ¿sabe qué es interesante? Bueno, usted entró en el tema de la importancia de nuestros actos y lo que es la dignidad del ser humano también, padre, porque como los actos buenos o malos que el ser humano hace, a los ojos de Dios tienen mucho valor. Y por eso es que Él o premia o castiga. Si el ser humano para Dios no fuese nada, no le importase, entonces le daría igual. Le daría igual. No. Porque hay mucha gente que quiere como que, por así decirlo, hasta los días de hoy, quitarles ese aspecto, podríamos decirlo así, punitivo de Dios, ese aspecto del mensaje de Fátima. No, de que es todo alegría, todo, pero... Dios es como es, Él es todo lo que es bueno, verdadero y bello. Él no permite en su presencia que haya algo que no sea bueno, verdadero y bello, porque hay una incompatibilidad. Entonces es por eso que Él tiene que castigar todo aquello que voluntariamente se hace contra la verdad, contra la belleza o contra la bondad. Entonces todo eso, todo lo que es mentiras, maldades, ese egoísmo, todo lo que es el pecado, o sea, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, lo que le explica bien claro. Y la Sagrada Escritura está llena de episodios en los que Dios castiga. Pero nuestro Señor habla con una gran severidad de eso. Él es la misericordia. Él habla de eso, del castigo también, para
aunque no sea por el amor, que por el temor, muchos se acerquen a Él. Y ahí empiezan a entender el amor de Él y la misericordia. Pero hay gente, por 1000 problemas psicológicos, trabas y cosas, que no entran por el camino del amor. Claro. Entonces necesitan ese lado, sentir la severidad de Dios delante del pecado. Pero es una severidad de padre también, ¿no? Claro, sí. Incluso hay una frase, no me acuerdo si es un profeta, yo estoy en una memoria pésima, que dice que nos has olvidado tanto que ya no nos castigas. Exactamente. Algo así, ¿no? Sí. Y qué padre hay que ame a su hijo, que no lo castigue y que no lo corrija. Porque el peor castigo es como que cuando, eso lo decía el doctor Plinio, es cuando Dios parece como que olvidarse de la humanidad, es decir, ahora arreglárnoslas. Haga lo que le da la gana. Sí, y ahí vienen todos los desastres, que es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Sí. Y es una especie de como que se agotó, no sé, tal vez diciendo una herejía, porque no se puede agotar, porque es infinita la misericordia de Dios. Pero cuando vemos este tipo de señales y el contenido del propio tercer secreto, habla claramente de eso. De toda esta situación. Es tremendo. Castigo es castigo. Es siempre con una intención sanadora. Por supuesto. De corregir y traer al bien, ¿no? Así es. Pero depende, la última palabra la tiene el hombre. Porque si ni siquiera el castigo lo mueve a pedir perdón y reconoce que está haciendo mal, entonces es que el orgullo llega a un tal grado así, y hay pecadores así, ¿no? Claro. No, es gravísimo. Bueno, padre, continuemos aquí después de este paréntesis interesante y es bueno remarcar eso, ese aspecto. Bueno, continúo aquí. Por fin el Sol, después de todo ese susto de que se venía, por fin el Sol se desvió hacia atrás a su órbita en el cielo. Todos dieron un suspiro de alivio. Estábamos vivos y había tenido lugar el milagro que los niños habían anunciado. Nuestro Señor, ya tan ofendido por los pecados de la humanidad y en especial por el trato a los niños, por parte de los funcionarios del distrito, fácilmente pudiese haber destruido el mundo ese día memorable. Sin embargo, nuestro Señor no vino a destruir, sino a salvar. Salvó al mundo ese día por medio de la bendición del bienaventurado San José y el amor del Inmaculado Corazón de María para con sus hijos en la tierra. Nuestro Señor había detenido la gran guerra mundial que entonces estallaba y concedido la paz al mundo por medio de San José. Jacinta declaró más tarde: si los niños no hubiesen sido detenidos y llevados a Orem cuando fueron secuestrados, en agosto. Dice aquí una citación: siempre que lo hiciste con alguno de estos mis pequeños, conmigo lo hiciste, el milagro habría sido más grande. O sea, Nuestra Señora dice que si ellos no hubiesen sufrido ese sufrimiento. Bueno, no, porque fíjense que ellos no pudieron estar el 13 de agosto en el Coveiría. La Virgen se apareció después, ya cuando los soltaron, varios días después. Pero entonces los niños decían eso: el milagro hubiese sido más grande todavía, que habría sido, Dios mío, a lo mejor hubiera visto la humanidad entera, no solo, porque por cierto, el milagro del sol también se repitió en otros momentos. E incluso fue visto por el Papa Pío XII. Exactamente. En Roma, que es el Papa en el año 1951, él cuenta que él estaba rezando en los jardines vaticanos. Era la clausura del Año Santo de 1950. Que declaró el dogma de la Asunción de Nuestra Señora junto a todos los obispos del mundo, que de esta forma fue que se declaró el dogma. Y la imagen de la Virgen de Fátima se encontraba de visita en Roma. Y él, en ese momento rezando en los jardines vaticanos, vio el milagro del sol repetido en los cielos de Roma. Solo él lo vio. Impresionante. Pero era como una especie de pedido de Nuestra Señora de que... Sí. O sea, que cumpla lo que... el mandato que ya había hecho. No sé si fue a raíz de eso, creo que fue un poquito después, ¿no? Cuando ya estaba más enfermo, que pide que le manden el mensaje de Fátima. El tercer secreto. Sí. Lo que recuerdo, que no me acuerdo dónde leí esto, padre, que el pedido principal, o que lo que le tocaría a él principalmente haber hecho, era la consagración de Rusia, ¿no? Sí, junto con todos los obispos del mundo. Así como había reunido a todos los obispos para el dogma de la Asunción, tenía que reunirlos para consagrar Rusia, decir el nombre de Rusia y consagrarla. Porque nuestro Señor Jesucristo le explicó a Lucía, cuando ella
pide la consagración de Rusia con todos los obispos del mundo. Algunos de los obispos que eran intermediarios de ella con el Papa le preguntan, ¿pero por qué tiene que ser Rusia? ¿Por qué tiene que decir el nombre de Rusia? Y nuestro Señor le dice a Lucía, porque yo quiero que quede patente que la conversión de Rusia ha sido un milagro del Inmaculado Corazón de mi madre. Y no se debe a nada humano, a ninguna cosa política, nada de eso. No, esto es una cuestión de fe y es el poder que tiene el Papa, en este caso, para manifestar esa unión de toda la Iglesia con él. Dice que fuera hecho con todos los obispos, expresamente para convertir Rusia. Sí. Y no fue hecho. Sí. Bueno, es bien curioso, ¿no? Porque sí. Lo tuvo en sus manos y no fue hecho así. Padre, yo no sé si quiere que comentar algo más al respecto de los diarios que hicieron la publicación. Sí, o sea, hay testimonios muy interesantes con muchos detalles que dan al respecto del fenómeno físico, ¿no? Sí. Porque, claro, como ellos eran catedráticos de física de la Universidad de Coimbra, creo que se llamaba Garret, no sé qué. Sí. Creo que lo vi por aquí. Sí. Bueno, y después, ¿qué pasa? Todo el mundo decía que era milagro, porque el doctor Almeida Garret, catedrático de la Universidad de Coimbra. Él está allí desde el inicio del día, asistiendo a todo desde un poco más lejos, desde arriba de la cobadería, veía toda la muchedumbre abajo. Así es donde hoy en día está la basílica. Sí. Él está más o menos por allí. Y entonces hace un relato muy claro, incluso de todas las reacciones psicológicas de las personas y tal. Y también lo que ocurre después, ¿no? Él se da cuenta, y todo el mundo se da cuenta, que estaban secos. Estaban empapados de la lluvia, pero empapados. O sea, todo estaba seco. La ropa, el suelo, todo se había secado por efecto de esa luz del sol, de esa presencia del sol. Eso ya también otro milagro. Ajá, ¿no? Impresionante. Y no podía haber una alucinación colectiva. Exacto. O sea, como decían después. ¿No? Claro, porque hay gente que ni con esos milagros quiere creer. ¿No? Porque de tal manera su corazón es duro que no. Qué bárbaro. Hasta los periódicos anticlericales que habían ido ahí para burlarse tuvieron que publicar que había bailado el sol, que realmente hubo el fenómeno, porque ellos lo sí, era imposible negar. O sea. Posteriormente, claro, es que se crea todo ese clima contra Fátima y tal, y incluso cuando ya se construye la capeliña, un poco tiempo después, fue en 1921, que pusieron una bomba en la capeliña, ¿no? La volaron por los aires con dinamita. Sí, la primera capilla. Sí, la primera capillita. No, es la que existe hoy en día. Actualmente fue reconstruida. Sí. No fue destruida del todo. Quedaron algunos pedazos de las paredes, ¿no? Pero qué maldad, padre, por Dios, ¿no? Eso. Sí, claro, pero fíjese, es que ahí está, es la maldad del hombre, es capaz de rechazar hasta una evidencia científica, digamos. Qué fuerte. Sí. Padre, y bueno, como el tiempo es nuestro peor enemigo siempre, usted lo sabe muy bien. Sí. Como para concluir, padre, después de haber leído, haber estudiado con cierta profundidad pues, lo que fue este milagro de Fátima, milagro del sol, y para dejarle a la gente, como siempre decía Monseñor Juan, esa esperanza, esa certeza de la victoria, ese triunfo del Inmaculado Corazón de María en un mundo que se cae a los pedazos, que estamos al borde de cataclismos, que políticamente ya no sabemos qué más puede empeorar económicamente. ¿Qué mensaje podemos decirle a la gente? Pero es que esto mismo lo hemos leído antes, ¿no? Las palabras entre el diálogo de Lucía y la Virgen, el último diálogo en Fátima. Es clarísimo, ¿no? Y Lucía le dice, ¿quieres decirme algo más? Dice, no, ya he dicho todo lo que tengo que decir. Así es. O sea, rezad el rosario todos los días. Sí. Dice, dejar de ofender a mi hijo, que ya está muy ofendido hace 108 años. Si hace 108 años se cometiera una centésima de los pecados que cometen hoy en día, solamente con el aborto, con tantas cosas así, ¿no? Pero
yo no sé, o sea, no sé si el sol hubiese vuelto a su lugar. Así. O sea, ¿dónde estamos? O sea, ¿la humanidad ha subido o ha bajado? Desde entonces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir lo que la Virgen pidió, no hay más. Y tener la certeza de que ella nos va a guiar, nos va a proteger como protegió a los niños y como ha protegido a todas las almas que han confiado en ella toda la historia. Así que con mucha paz, recemos el rosario, tratemos de ser mejores, cumplir los mandamientos y ya está. Y tener esa certeza de que con Nuestra Señora, o sea, venga lo que venga, sí. ella nos va a llevar a ese... Sí, hay un ejemplo muy interesante que puso el padre Rodrigo Fuyama en el podcast que hicieron sobre Fátima en Brasil, y él decía, imagínense que usted Nuestra Señora se le aparece y le dice, vamos a ponerlo aquí en España, usted tiene que ir de aquí de Madrid a Zaragoza el 18 para la misa del Padre Manuel, y usted tranquilo que usted va a llegar sano y salvo. Pero tiene que irse en ese carro. Y usted ve el carro, un carro con una sola rueda, el motor saliendo humo, los vidrios quebrados. Pero si Nuestra Señora le prometió que usted va a llegar sano y salvo, súbase en ese vehículo tranquilo que ella se va a encargar de llevarlo. Claro. Es solo confiar. Porque ella no miente, padre. Esa palabra confianza. La confianza es la clave. Sí, confiar. Y no importa que seamos débiles. Los niños eran muy débiles. Que no seamos catedráticos de la universidad. que no seamos... Que no tengamos, no sé, una salud de hierro. Tranquilos. Confianza. Así es. Confianza que vamos a cumplir nuestra misión en la tierra y vamos a llegar al cielo, y además vamos a preparar el triunfo del Inmaculado Corazón. Porque el triunfo del Inmaculado Corazón no va a ser una cosa que van a venir los ángeles y lo van a hacer. Nosotros. Así es. Y es con nuestra vida, cada día, cada momento. Ahí está la clave del mensaje, que está al alcance de todos nosotros cumplir. Padre, y ser un consagrado a Nuestra Señora es como una especie de señal de predilección, un llamado especial para ser parte de ese reino de María. Yo creo que estamos ya en una inminencia de estos acontecimientos, de esa intervención de la Virgen, y que las consagraciones son un gran paso en ese sentido, de preparar a la humanidad para esto. Así es, padre. Así que, ¿qué mejor? No podemos estar mejor que nosotros, consagrados, asistiendo a este podcast, rezando. Con nuestras miserias, sí, pero confianza. Así es. Mientras más miserables, más confianza tenemos que tener. No hay de otra. Padre, yo quería agradecerle por su tiempo, por su paciencia. Yo sé que usted acaba de llegar hoy de viaje, está cansado, pero, en fin, padre. Ahora me acordé de una cosa pintoresca de Fátima. Claro. Así lo cuento así rápido. Sí, claro. Que no hagamos como hizo el hermano de Francisco de Jacinta, que se llama Juan Marto. Resulta que yo lo conocía él personalmente, porque él estaba vivo cuando íbamos en peregrinaciones. Yo creo que falleció ya entrando en los años 90. Y él estaba siempre al lado de los Baliños, ahí al final de Aljustrel, que era donde fue la aparición en agosto, porque él tuvo un papel muy importante en esa aparición, porque Jacinta no estaba. Entonces, cuando empezó a llegar la luz, era el relámpago, porque no era 13, ni era la Cova de Iría, entonces, que habían estado secuestrados. Entonces, Lucía le dice a él, dice, ves a buscar a Jacinta porque no puede faltar. Y entonces él dice, no, pero yo también quiero estar aquí. No, pero mira, yo te doy estos céntimos que tengo en el bolsillo. Y sacó una monedita y entonces se la dio, y él salió corriendo a buscar a Jacinta y la llevó y llegaron los dos corriendo a Baliños, y ahí llegó la Virgen. Solo que él esperaba ver a la Virgen y no la vio. Entonces, él, ¿sabe lo que hizo? Eso es lo que nosotros no podemos hacer, ¿no? Como no salió como él pensaba, su plan de niño, digamos, él no estuvo el 13 de octubre en la Cova de Iría. Y más, no quiso ver el milagro. Él se encerró en el cuarto y se metió debajo de la cama. Y él nos contaba eso. Y yo decía, no vio ni el milagro del sol. Qué terrible. Por una especie de rabieta, porque no había sido justo lo que él había querido. No se había hecho la voluntad, no se había hecho su voluntad, sino la voluntad de Dios. Entonces, a veces, ¿qué pasa eso? Claro. O sea, nosotros tenemos que aceptar que las cosas son como son. O sea, así es. Y nunca tomar esas actitudes con Dios y con Nuestra Señora. Qué interesante, padre. Sí. Muy buen hecho para terminar el programa. Bueno, muy buen consejo también, ¿no? Sí. Siempre aceptar lo que Dios
Sí, claro. quieran. Bueno. Padre, ¿nos regala su bendición, por favor? Claro que sí, a todos les espero. Entonces, este viernes en Madrid, en el Getafe, en el Cerro de los Ángeles, y después en Zaragoza el sábado y el domingo En Valencia. en Valencia. Seguro que ahí en la descripción del vídeo van a estar los datos concretos. Y para todos una gran bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.